Hola, un saludo. En este nuevo vídeo de la Federación Mundial de Hemofilia, vamos a cubrir el apartado de metodología de las guías de hemofilia de la Federación Mundial, la tercera edición de las guías. Guías que, como todos ustedes saben, han sido publicadas recientemente y están disponibles en la página web de la Federación Mundial de Hemofilia, la edición de 2020, de la cual yo tengo el orgullo de poder presentar la versión española que hace referencia al capítulo de metodología. Mi nombre es Santiago Bonanat y soy el jefe de la unidad de hemostasia y trombosis del Hospital Universitario La Fe en Valencia, España, en donde reside uno de los centros de tratamiento de hemofilia de nuestro país. Estas son mis declaraciones de interés, ninguna de ellas supone ningún conflicto con esta iniciativa. Los autores de la guía, en concreto del apartado de metodología, los pueden ver en pantalla y son los que figuran en este listado. 13 autores: Sandra Selman, Lewis, Donna Coffin, Lucy Henry, Sonia O'Hara, Thomas Schofield, Maura Shostak, Debbie Hahn, Melanie Pollock, Fiona Robinson, Mark Brooker, Vincent Dumet, Glenn Pierce y el Dr. Alok Srivastava. Esta tercera edición incorpora de forma novedosa metodologías basadas en pruebas científicas y en enunciados confiables basados en consenso, TCBS por las siglas en inglés del largo nombre que ven en pantalla, que generan una nueva manera de abordar las guías. Las guías relacionadas con enfermedades raras como la hemofilia tienen una serie de limitaciones, puesto que son trabajos correspondientes generalmente a muestras pequeñas con datos limitados, con una amplia gama de prácticas y de desarrollo de terapias a escala mundial y con una gran dificultad para realizar metaanálisis. Por tanto, las TCBS son una metodología sistemática y confiable para poder conseguir recomendaciones de carácter imparcial. El proceso de las TCBS se fundamenta en pilares realmente simples, pero al mismo tiempo fundamentales. Un panel de expertos con una selección cuidadosa y que incluye a pacientes o personas con hemofilia y los cuidadores de las personas con hemofilia, la búsqueda sistemática de las pruebas científicas y el consenso formal de la evidencia encontrada a través de técnicas Delphi modificadas, presentando los datos con transparencia después de un riguroso proceso de revisión. En el primer paso, la composición de los paneles debe ser integrada con líderes de contenido de los distintos capítulos que tengan amplia experiencia en hemofilia, con representantes de pacientes y con consultores en metodología que ayuden a la elaboración de estas guías. El grupo de trabajo de la Federación lo conformaron miembros del Comité Asesor de Educación de la Federación e incluyó también a pacientes y hematólogo que no participó en la preparación de estas guías y que fueron capaces de liderar los contenidos en conjunción con la anterior vicepresidenta médica de la Federación, invitando a los expertos para participar en los paneles. Una meta muy importante y prácticamente un requisito imprescindible fue la garantía de ausencia de conflictos de interés. Los paneles constituidos incluyeron a más de 50 panelistas que abordaron los 11 capítulos de contenido. Cada capítulo se asignó a un panel que fue compuesto por entre 7 y 10 miembros que incluían a un líder del capítulo, a profesionales de salud con experiencia en las distintas disciplinas y a pacientes con hemofilia y sus cuidadores que debían conformar al menos una cuarta parte del panel. Estos panelistas fueron además reclutados intentando garantizar la relevancia en términos geográficos, demográficos y socioeconómicos de estas guías para que fueran capaces de representar a la totalidad de la población mundial. Los líderes de contenido orientaron a los panelistas durante el proceso. Fue responsabilidad de estos líderes no solamente desarrollar un conjunto de subtemas importantes que fueran abordados sin pérdida de información, sino también asegurarse de que se solicitaran y abordaran las perspectivas de los pacientes con hemofilia o los cuidadores que formaban parte de los paneles. Los panelistas participaron desde la organización de los temas y la generación de pruebas científicas hasta el logro del consenso para las recomendaciones, la redacción y la revisión del manuscrito. Durante las sesiones de capacitación se enfatizó
que existiera una condición de igualdad entre todos los panelistas, la importancia de la experiencia de cada persona y un imperativo para que todos los panelistas pudieran trabajar en conjunto para validar todas las perspectivas. Fue fundamental la labor de facilitación de los líderes de cada capítulo. Muy importante, la única fuente de financiación de estas guías fue la propia Federación Mundial de Hemofilia y no se permitió financiación externa. La generación de pruebas científicas fue obtenida a través de la participación de equipos de bibliotecarios médicos experimentados, evaluadores de literatura y metodólogos, junto con analistas de datos que realizaron revisiones sistemáticas de la literatura publicada. En un único capítulo no se consideró relevante la revisión de literatura y fue el capítulo Principios de la atención, que se centra realmente en las metas y las aspiraciones ideales. Otras búsquedas fueron realizadas enfocadas a procesos concretos, no en revisiones sistemáticas, cuando se trató de evaluar procedimientos como los dentales, los quirúrgicos u otros intervencionismos. Para poder elegir los estudios se establecieron unos criterios que incluían que fueran estudios realizados en pacientes con hemofilia A o B y únicamente se evaluaron los estudios realizados en lengua inglesa. Al mismo tiempo se establecieron criterios de población adicionales por capítulo sin excluir por criterios de sexo, edad, geografía o tipo de entorno socioeconómico. Y el periodo de búsqueda se extendió desde el año 2000-2010 hasta la fecha de la búsqueda, que fue realmente finales de 2019, utilizando las bases habituales de datos de la literatura médica como PubMed, Cochrane o Embase. La extracción de datos fue realizada a través de equipos de metodólogos y analistas, un equipo de 15, que extrajeron los datos relevantes de los estudios. Debido a la naturaleza limitada de datos en el campo de la hemofilia, no se realizaron análisis cuantitativos formales, pero tampoco se hicieron valoraciones críticas de la calidad individual de los estudios. Tampoco se calificaron las recomendaciones ni se gradaron, y por transparencia se especificó que todas las recomendaciones estaban basadas en el consenso. El consenso se obtuvo a través de un proceso Delphi modificado. En esencia, se permitieron hasta 3 rondas de cuestionarios Delphi. La tasa de respuesta mínima para cada ronda se estableció en un 75% de acuerdo y el umbral para lograr el consenso fue el 80% de los respondientes estando de acuerdo con el enunciado. Aquellos enunciados que obtenían consenso durante la primera o segunda ronda no se presentaban en rondas subsecuentes y no se permitieron minority reports que rompieran el consenso. Los borradores de recomendaciones sin consenso después de 3 rondas fueron eliminados de las recomendaciones finales. Y en 53 de las 340 recomendaciones, que son el 15%, este consenso se obtuvo con la abstención de los pacientes con hemofilia o cuidadores que elegían de forma voluntaria no participar, puesto que se encontraban en posición incómoda para opinar acerca de contenidos que no eran materia de experiencia. Las recomendaciones que lograron este consenso se incorporaron en la sección relevante del manuscrito en negritas y con numeración adecuada. Es importante que en su forma final la Federación Mundial de Hemofilia recomienda que estas recomendaciones sean expuestas bien en plataformas digitales o en listas independientes o en cualquier otro entorno, sin separar de la edición completa del capítulo o del conjunto en donde cobran sentido por el contexto en el que se expresa. Los manuscritos finales han sido sometidos a una revisión interna y externa rigurosas, con lo cual se garantiza la perspectiva mundial y han obtenido el respaldo de diversas sociedades como la Sociedad Asia-Pacífico de Trombosis y Hemostasia, el Consorcio Europeo de Hemofilia y la Fundación Nacional de Hemofilia de los Estados Unidos de América. Es importante remarcar también las limitaciones de esta metodología y dado que estamos en un entorno de enfermedad rara y como ocurre también frecuentemente en la producción de guías, fue necesario realizar adaptaciones pragmáticas. También es cierto que se describió una falta de revisión rigurosa de conflictos de interés en los panelistas y las estrategias de búsqueda se desarrollaron en base a discusiones del alcance y de los primeros borradores. Por ello, las búsquedas se restringieron solamente al periodo 2010-2019 y no 2000-2019
para aquellos capítulos que ya constituían revisiones de la edición previa. Los estudios identificados como retrospectivos también fueron excluidos de la metodología, salvo aquellos casos en los que se especifica de forma clara. Y, por ejemplo, debido al gran número de referencias en las búsquedas para el capítulo de profilaxis en hemofilia, estas referencias se limitaron únicamente a estudios con una muestra mínima de 40 pacientes. Hubo otros compromisos necesarios, como por ejemplo el no realizar una doble evaluación con adjudicación o las extracciones de datos únicas en lugar de extracciones dobles con adjudicación. Y no hubo evaluación crítica de la calidad de pruebas científicas o valoración de la factibilidad de análisis cuantitativos, puesto que se habían descartado por adelantado en la metodología. Las guías cuentan con un plan para futuras actualizaciones, puesto que en esta edición representan un considerable avance de la calidad metodológica y al cumplir con las normas actuales de preparación de guías mediante el método de enunciados confiables basados en consenso, van a poder ser actualizadas a medida que se incorpora nueva información en este entorno. Por tanto, esta tercera edición de las guías de la Federación Mundial de Hemofilia para el tratamiento de la hemofilia se dirige a profesionales de salud, pero también a pacientes con hemofilia y sus cuidadores, así como a las agencias sanitarias de todo el mundo. Son recomendaciones fidedignas, confiables y documentadas en pruebas científicas, además de ser impulsadas por expertos y que pueden empoderar tanto a profesionales como a los pacientes y sus cuidadores. La Federación Mundial, los panelistas, el personal y los consultores participantes no recibieron ningún financiamiento externo para la elaboración de estas guías. Muchas gracias por su atención y agradecemos también el apoyo de la Hemophilia Alliance para la preparación de esta presentación.